7:45 de la mañana en la República Argentina. Les prometimos entrevista, la nota del día, para acercarnos un poco más a uno de los hechos en la justicia argentina que ha tomado relevancia, que ya la tenía por el solo hecho de ser una de las personas más reconocidas en el mundo, un argentino, el argentino más conocido en el mundo. Yo creo que si pregunto hoy es Diego Armando Maradona. Su muerte entra en un juicio, el cual termina siendo polémico a través de una jueza que era protagonista de un documental. Les nombré Baudry, Burlando y Baqué. Pueden ser los tres abogados más reconocidos que están en ese juicio. Uno de ellos separado del juicio. Le agradecemos la comunicación y agradecemos a Guillermo también el contacto que nos puso a disposición de Rodolfo Fito Baqué. Él es abogado defensor del enfermero Ricardo Almirón, en este caso, y lo fue oportunamente Dayana Madrid. Rodolfo, bienvenido al aire de Estación K2 aquí en Necochea. Raúl, Adrián, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Raúl? No, separado no, ya estoy repuesto. Bien, estaba contando y haciendo el repaso un poco de lo que había ocurrido en el juicio. Separado por un guión, entonces, es así, separado por un guión, estaba en el guión de la jueza que me tenían que apartar de la causa, eso está en el guión, no lo invento yo, y repuesto porque cambiaron de guionista y la justicia declaró nulo todo lo actuado por ella. Un escándalo. Rodolfo, ayúdame a reconstruir un poco lo que fue sucediendo. Quiero saber, todos sabemos tu historia un poco, sos un hombre reconocido a pesar de formar parte de lo que es el mundo de la abogacía, has tenido varios casos, si se quiere, con mucha repercusión en el mundo de los medios, por eso es que nosotros desde el interior, por ejemplo, del país podemos reconocerte. ¿Cómo llegás al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona? Llego por Dayana Madrid, que el primo me había hecho unos sillones, lo conocí así, y un día me llama y me dice si te podía dar un asesoramiento a la prima de él. Me dice sí, ¿cuánto cobra la consulta? Le digo que nada, que venga el lunes, era un viernes. Le digo no, nada, que venga el lunes. Y me dice no, es la enfermera en el caso Maradona y la quieren meter presa. Le digo bueno, que venga ahora. Okay. El 27 de noviembre, 2 días después de la muerte de Diego, ahí llego al caso Maradona. O sea, llegás como defensor de una de las acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona. Después acusada, hasta ese momento todavía no era acusada. Bien, el proceso de ella, ¿cómo fue? Pudiste lograr un juicio por jurado, ¿no? Sí, cuando hicimos una audiencia con esta jueza, con McIntosh y los otros dos, pedí la separación de juicio. Sí. Y quise irme a juicio por jurados populares porque obviamente no confiaba en estos tres jueces. El tiempo me dio la razón. ¿Ya la conocías a la jueza McIntosh? No la conocía. O sea, sabía, no había tenido ningún juicio. Sabía quién era, pero no. ¿Y qué es lo que te dio a sospechar sobre estos tres jueces? ¿Por qué te sentiste incómodo? La forma en que ella fue designada en este juicio, ella no fue sorteada como cualquier juez cuando tiene que integrarse a un tribunal. Levantó la mano como los chicos en la escuela y la pusieron de jueza. Entonces eso se llama forum shopping, es elegir el juez. Y eso ya te hizo ruido. Dijiste, acá no, hay algo. Me pareció, es ilegal. Entonces la recusé a ella y a los otros dos por aceptar semejante integración, porque es lo mismo que hubiese aceptado a Chumuma, el borracho de mi pueblo en Cañuela, al secretario o no sé, a la ordenanza. Rodolfo, el juez tiene que ser sorteado. Hasta ese momento no se sabía nada del documental. Digamos, ¿vos la recusás por una cuestión de que fue puesta a dedo o no? Claro, sí, porque algo raro hay, algún interés tenés en sentarte. No, yo no sabía el documental, no me iba a hacer el vivo, que sabía algo, nada, si no lo hubiese denunciado. No, pero algún interés tenés en sentarte a dedo. Además, 2 jueces antes que ella dijeron que no tenían tiempo. Hubo 2 jueces que no podían y ella alegremente se ofreció. Digo, esto es raro. Y ahí la recusé. El tiempo me dio la razón. En el caso de Dayana Madrid, contame un poco cuál es tu defensa, cuál es la acusación que recae sobre Dayana. La misma que a todos los demás, homicidio con dolo eventual, que Dayana Madrid lo mató a Maradona, en un plan criminal coordinada con los otros. Ok. ¿Cuándo te das cuenta que se está grabando el juicio o que había, más allá de la postura a dedo o el interés de que vos haces referencia recién de McIntosh por formar parte de estos jueces,
Del escándalo que nos fuimos enterando nosotros a través de los medios, que primero se le acusa de que era connivencia de parte de la jueza, que había dejado entrar a la filmación del documental, ella dice que no, después nos damos cuenta que había entrevistas a ella en las cuales ella era la protagonista del documental. ¿Cuándo te empezó a hacer ruido todo esto? El primer día del debate, Sí, ella asume una postura no de jueza vocal, porque un tribunal tiene tres personas: el presidente, que es el que dirige todo, el que manda, sí, y los otros dos jueces que tienen un rol secundario, importante al momento de la sentencia, pero en el debate un rol secundario. Y asumió posturas que no eran la de un vocal, eran la de un juez principal, tomaba la palabra, dirigía, repreguntaba, en un momento dado me pregunta y me hace un reproche cuando no le asistía la razón. Entonces, y bueno, y eso está grabado para el documental, porque yo vi que había actitudes que no eran normales en un juez, ya venía con lo anterior, y después no había actitudes normales. En un momento dado, el primer día, le digo: doctor, su actitud obedece a la recusación anterior, como diciendo, tiene una actitud que no es normal. sí. Me dijo: no, claro, no era normal porque era acorde a un guión que tenía que tener un protagonismo. Claro, vos pensaste que se había quedado enojada por la recusación. Yo pensé que todavía estaba enojada por la Claro, recusación. No, ¿Por qué y cómo te terminan separando? ¿Por qué a ver, entenderás que por ahí no sabemos las formalidades o el detalle de por qué te terminan separando del por juicio? una burrada jurídica. Ok, Por una burrada jurídica que consiste en lo siguiente: el abogado de Díaz, es decir, el imputado Díaz, es decir, el psicólogo Díaz, es decir, uno de los tres que tiene que ver con la muerte de Maradona, sí, le dice a estos tres jueces: doctores, no queremos que Almirón sea defendido por Baqué, porque Baqué defiende a Madrid, a la otra enfermera, y puede tener intereses contrapuestos. ok. A mí en ese momento el planteo me parece un absurdo, una mentira, una paparruchada. Lo contesto, digo: ¿cómo un imputado no va a querer que lo defienda a otro imputado, un abogado que no puede elegir su propio abogado de confianza, Almirón? Es decir, el enfermero, psicólogo, para que la gente entienda, no quería que Almirón elija a su abogado de confianza, en este caso yo. Bueno, la Fiscalía, que es el primer control de legalidad, el que vela por la legalidad del juicio, dice: no hay conflicto de intereses, ¿para qué se tiene que quedar? Dalma y Janina, que se quede. Burlando, que Baqué se quede. Baudry, que Baqué se quede. Hanna, que Baqué se quede. El abogado de las hermanas de Maradona y las hermanas, que Baqué se quede. Entonces dijeron los jueces: hay conflicto de intereses y que Almirón no puede tener de abogado a Baqué. Una burrada jurídica, ¿ok? Bien, Bueno, desde ese momento vos quedás separado, no tenés, digamos, injerencia, acceso al juicio. acceso al Yo juicio. sigo siendo abogado de Almirón, Sí, porque hasta que Almirón me revoque o hasta que la decisión de ellos quede firme, yo soy abogado, ok. porque ellos me habían aceptado como abogado en el juicio. Ahí empieza una batalla judicial larga que llego hasta la Corte de la provincia, donde gano, donde confirmo que lo que ellos habían dicho tenía que ser revisado por otra instancia porque había gravamen institucional, burrada jurídica. Cuando dicen gravamen institucional, aprendan es que hubo una burrada jurídica Bien. o algún interés. Bueno, el interés era el documental, era el guión, echar Sí. a un abogado, echar a Baqué. La verdad que no es jactancia, pero yo les iba a hacer pasar mucha vergüenza en el juicio, porque al final ella se sienta de presidente, ya no contenta con todo eso, va y se sienta, corre al presidente en el juicio, en la mitad del juicio, lo corre y lo pone en penitencia a un costado. Sí, tomando una actitud que no tiene ningún juez en ningún juicio, con tu experiencia. Nunca en la historia de la humanidad jurídica, de la historia jurídica, yo entre todos los abogados que estábamos ahí tenemos más de 1000 años de ejercicio, uno 30, el otro 40, nadie lo había visto. Nunca esos jueces se dieron la presidencia,
ninguno de esos tres. El juez que empieza el juicio lo termina. Ella ya se sentó porque necesitaba dar el veredicto y la sentencia. Y Justicia Divina y la jueza de Dios tenía que terminar con la condena de Luque, Díaz y Kosechov, y ella diciendo, comisario, deténgalo, póngale la esposa. Claro, como si fuese una ficción de Netflix, digamos, justamente, Yo ¿no? lo empecé a decir de antemano, antes que saliera lo del guión y todo, cuando parecía, dije, hay un guión que maneja el juicio, o del juicio va a salir un guión para el futuro. Dije, yo creo que hay un guión que maneja el juicio. ¿Te acordás? Se comprobó. ¿Te acordás el momento en el cual vos, digo, hay un hecho que es en el que vos te levantás y gritás basura a la jueza, que es uno de los hechos que va a quedar marcado, creo yo, de este juicio? ¿Por qué fue que finalmente terminás reaccionando de esa manera? Porque ese día yo pido sentarme como abogado defensor y no me dejan. Seguían insistiendo con la burrada. Bueno, agarra y le muestran el guión. Y en el guión decían la recusación de Baqué. Bueno, digo, quedaba medio choqueado, pero digo, no lo escribió ella el guión. Bueno, dice, yo no tengo nada que ver. Entonces el fiscal no tengo nada que ver con ningún documental. El fiscal saca un guión, saca el tráiler de 1 minuto y pico, que está ella hablando, Sí. con mucho frío en el ascensor, que pasa un pingüino en pleno marzo. Sí. ¿Está? Sí. La gente entenderá la humorada de lo que quiero decir. Sí. ¿Está? La falda muy corta, como dice Sabina. Sí, los tacones, digamos, por el pasillo, digamos, imágenes que largo, fueron grabadas. La falda muy corta, parecían escenas de 9 semanas y media, Sí. la escalera. Bueno, sale el trailer y sale ella hablando. Entonces te dicen, no, pero yo no tengo nada que ver con eso, dice. No tengo nada que ver. Bueno, agarra el fiscal y saca lo que iba a ser una parte del primer capítulo, 7 minutos. Lo mismo, estaba ella, hablando todo, con un dron cuando iba a trabajar, en el ascensor, bueno. Dice, no, pero yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con esto, no tengo nada que ver con un documental. Y decía documental. Entonces agarra el fiscal y saca un video de ella diciendo, la primera vez que me convocaron para hacer un documental sobre el juicio de la muerte de Maradona me pareció muy raro, pero después acepté porque la justicia tiene que comunicar, no sé qué. Terminó diciendo la palabra documental, lo que venía diciendo hasta ese momento que no. Claro, lo venía negando. Ahí es cuando yo veo que estaba en el guión, que me había echado por un guión, que sabía del documental, y entonces dice, Pedrito, basura, vos me sacaste a mí por un guión, yo solo vine a trabajar acá, tengo familia y vos me sacaste por todos lados, me echaste como si he hecho algo malo. ¿Por qué? Porque mi hija, el día que me echaron, me dijo, papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué te echaron? Y yo le dije, hija, no hice nada, la verdad que ya me van a reponer, pero no hice nada. Pero tu hija te quiere, te acepta como sos, pero hay 3 jueces que están diciendo que hiciste algo malo. Si yo a vos te preguntaba ese día, te preguntaba, escúchame, 3 jueces están diciendo que Baqué hizo algo malo y lo sacaron. Y Baqué dice que no. Y vos no me conocés. Vos le creés a los jueces, vos le creés a McIntosh. No tengo duda, vos y cualquiera. Sí. Los hombres de derecho hubiésemos preguntado, pero pará, ¿por qué? ¿Qué dijo la fiscalía? Pero para el público en general, hay una historia que pusieron, en ese momento le habían puesto a famoso abogado, le sacaron tarjeta roja. Y ahora pusieron a famosa jueza, le sacaron tarjeta roja. Y yo escribí, el VAR a mí me revocó la decisión. A la jueza ni el TAS la salva. Es decir, pero al principio era famoso abogado, le sacaron tarjeta roja. Entonces, Rodolfo, ¿sabés qué? Por eso le gritó basura. Desde que pasó esta cuestión, nosotros venimos siguiendo el juicio, es un tema que nos interesa, decíamos, también sacábamos las conclusiones mundanas de Diego, viste, no puede tener ni siquiera un juicio normal, digamos, la muerte de Diego Maradona. No, todo lo que pasa en la vida de Diego es anormal. Es anormal, bueno. Es eterno. Charlé con un juez la semana pasada, estoy tratando de entender cómo una jueza
puede llegar a aceptar el papel de protagonista en un documental, sabiendo que puede llegar a caer un juicio, digamos, que lo haga yo, que no entiendo de justicia, puede ser, che, Raúl, no sabías que te iba a pasar esto, y no, la verdad que no. Yo abogado. Claro, yo abogado. Claro. Pero digo, una jueza, ¿no sabía que el juicio se podía caer si ella era protagonista de un documental? Sí, lo explico muy bien con un teorema que he desarrollado que se llama el teorema de Baquet. Que dice lo siguiente: cuando alguien llega a un cargo importante de juez o otras cosas, parece que es inteligente. Con el tiempo, el cargo le da soberbia, con la soberbia empiezan a soplar vientos de impunidad, con la impunidad hacen cosas disparatadas, termina siendo que no eran tan inteligentes. Ok. O sea, ¿no crees que hay otro interés, digo, de aplazar el juicio, de estirarlo? No, esto es plata, más de $1 millón para la jueza. O sea, te vieron, tiene un EcoSport. Tenga mucha o tenga poca, tiene un EcoSport. Tiene más de $1 millón. Esto es ascenso judicial, podía ir al Tribunal de Casación, podía ir a la Corte, ¿no es cierto? La jueza que había condenado a Maradona podía dar charlas por el mundo, en universidades, en lugares, sobre el juicio de Maradona. Imagínate en Nápoles lo que hubiese sido. O sea, era una celebrity. Con lo cual, lo único, y si el documental salía después de condenado Luque, Díaz y Kosachov, con todas las pruebas abrumadoras que hay, y dice, bueno, el documental lo hice ahora. Entonces, lo que no quería perder eran las imágenes inéditas que se iban a dar en ese juicio. Claro. Contame un poco, hagamos un F5 de qué es lo que pasa ahora con el juicio. Finalmente se decidió que vuelve a foja cero, cambian los 3 jueces, ¿no? Sí, los 3 jueces, porque estos 2 jueces obviamente que sabían del documental. No necesito ir a China para saber que hay chinos. Y por el otro lado, el día que la dejaron sentarse de presidenta del tribunal cuando no correspondía, van a tener que responder también. ¿Vos crees que son cómplices o simplemente son actores de reparto? El actor de reparto es un cómplice. O sea, sí, pero lo puede hacer inocentemente, digo. No hay inocentemente en un juez sobre leyes. Bien. Ahí inocentemente, si el juez va a comprar nafta y no sabe si va a súper o común. Sí. Pero sobre leyes, sobre el funcionamiento de un tribunal, sobre quién se sienta en la presidencia y quién no, eso no es inocente. Lamento, pero no es inocente. Bien, entonces me decías, cambian los 3 jueces. Y empieza con la audiencia del 338. O sea, la primera, empieza el juicio de vuelta literal. Sí, estas audiencias van a ser menos y ahora tenemos también el juicio de Dayana Madrid. Que es el juicio por jurado que vos obtuviste. Sí, exactamente. Tu papel en el juicio ahora por la muerte de Maradona va a ser, bueno, lo de Dayana Madrid y también en defensa de Ricardo Almirón. ¿Te recomponen, digo? Sí, me reponen. ¿Te reponen? Voy a hacer el juicio de Dayana Madrid y después voy a ver si hago el juicio de Almirón o no, quién es su abogado. No sé, veré. Bien. Te hago la pregunta y me contestás como abogado o contestame como lo que quieras, Rodolfo, y por supuesto te agradezco el contacto y la comunicación en esta mañana. Te voy a hacer una pregunta muy abierta y es, ¿qué pasó con Maradona? Lo mataron con dolo eventual. Sabían que se estaba muriendo y no hicieron nada. Es como, el dolo eventual es como si yo sé que hay un jardín de infantes en Necochea, 10 calles más adelante donde voy pasando semáforos en rojos, voy en exceso de velocidad, sé que es la hora de salida de los chicos del jardín y sale un nene y lo atropello. Después pasaron un semáforo en rojo y en exceso de velocidad. ¿Es un accidente? No. Estoy con dolo eventual. Bueno, Maradona hubo muchos semáforos en rojo que se pasaron los médicos tratantes y que demostraban que en Maradona, si seguían en eso, iba a morir. Bien. Rodolfo, te agradecemos el contacto y gracias. Estamos en amplio contacto para saber no solo este caso, sino en donde estés laburando. Así que le agradecemos a Guillermo también, que sé que charla seguido con vos y que nos facilitó esta nota. Así que gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande. Bueno, ahí está, Rodolfo Fito Baquet, abogado, parte de los abogados en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, pasó por segundos afuera.